Y dice el profeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Dice que había caído. Ya el pastor Omar nos enseñó preciosidades sobre este capítulo, pero necesito resumirlo para entrar al 10º. Y dice que había caído, porque Satanás no está cayendo aquí, sino que él ya había caído, ¿verdad? Y dice que cayó y se le dio la llave del pozo del abismo. Por eso es que todos aquellos que mueren sin Cristo, tristemente, van a dar ahí. El abismo no fue hecho para el hombre, eso ya lo sabemos. Pero el hombre escoge ir al abismo. Escoge. Todos han escuchado en alguna ocasión el Evangelio. A veces preguntan, pastor, ¿y los mayas? ¿Quién les predicó? La naturaleza. Por eso es que ellos decidieron adorar al sol, adorar la luna, las estrellas, el dios del maíz, porque ya ellos tenían el concepto de que hay un Dios que alimenta. Pero ellos decidieron postrarse ante el Dios de la mazorca. Aún en mi país hay pueblos indígenas que en los horcones de sus ranchos cuelgan las primeras 3 mazorcas de la milpa. O sea, es una ofrenda votiva para su Dios del maíz. Imagínense, ahí nomás en Chichicastenango, Totonicapán, uno pasa y ahí ve las mazorcas colgadas. Entonces nuestros indígenas tienen conceptos de que hay un Dios que provee. Pero ellos voluntariamente escogen, en lugar de escoger al Dios de la creación, escogen a la creación, Dios. Y eso pasa todavía. Entonces la estrella que cayó del abismo, que cayó y fue a dar al abismo, se le dio la llave. Y dice que salió mucho humo del pozo, como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas. Y bueno, ya vimos todo lo que pasó y lo que va a pasar en el capítulo 9. Hay 3 ayes. Y aquí dice en el verso 12, el primer ay ha pasado. He aquí vienen aún 2 ayes después de estas cosas. El 6º ángel tocó la trompeta. Y una voz que salía de los 4 cuernos del altar, y decía al 6º ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles. Y ahí vemos cómo, hermanos, unas monstruosidades. Lógicamente el profeta, como está viendo esa visión en el cielo, él está parangonando lo que ve con lo que conoce en la tierra. Entonces él ve langostas como langostas. Sabemos que son espíritus que van a venir a hacer sufrir a la gente. Entonces en el capítulo 10 dice: y vi otro ángel, este es otro ángel, poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Aquí la apariencia del ángel ya cambia. Los estudiosos creen que es Jesús, porque solamente Jesús tiene un pacto con el hombre, que es el arco iris de Noé. Usted lo conoce. El arco iris estaba sobre su cabeza. Quiere decir que el Señor siempre tiene presente en su mente el pacto que hizo con el hombre. Y su rostro era como el sol. Todos sabemos que Él es el sol de justicia. Por eso sabemos perfectamente que actualmente Dios está velado. Jesús está velado. En el Sinaí, por ejemplo, cuando Moisés le pide ver su gloria, él quería ver su rostro. Y el Señor le dijo: no puedo mostrarte mi gloria, porque si ves mi rostro, te mueres. Por esto, no hay nadie que pueda ver el sol cara a cara. Tenemos que verlo velado. Y lógicamente el sol es nada comparado con la gloria de Dios. ¿Estamos hablando bien? Recuerde que Jesús es la gloria del Padre. Él refleja esa luz incandescente. Y sus pies como columnas de fuego. Ahora calcule el tamaño.
y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, para que veamos el tamaño. O sea, Jesús es inmensamente grande. Y gritó a gran voz como ruge un león. Y todos sabemos que Jesús, bueno, el canto lo dice, ¿verdad? Voz se escucha, ¿verdad? Y hay otro canto que dice que cuando el león ruge, ya quien nos enseñó, alguien de ustedes nos enseñó cómo era el rugido del león. Entonces dice que, y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Quiere decir que cuando el Señor habla, cuando encontremos el número 7, todos sabemos que es relacionado con Dios, porque el 7 es el número perfecto, es el número de Dios. Los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, dice el profeta, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Quiere decir que además de las cosas que están ocultas y no reveladas todavía, aún hay otras que el Señor le dijo a Juan: séllalas, no las escribas. ¿Qué dirían esas voces, esos truenos? ¿Qué hablarían? No lo sabemos. Y no podemos elucubrar porque sería salirnos de la sana doctrina. Esto bota de un plumazo la teología que dice que ya está todo revelado. No está todo revelado, hay cosas por revelar. La Biblia dice que honra del rey es encubrir un asunto, pero privilegio del hombre es escudriñarlo. Pero hay cosas que no debemos tratar de escudriñar si ella misma dice la palabra que están selladas. ¿Para qué meternos a querer escudriñar algo que está sellado? Suficiente con que el Señor diga, por ejemplo, el diezmo. Tengo que tocar esto para enseñarle esto. Traed vuestros diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y mira si no os abriré las ventanas de los cielos. Esta acepción o esta expresión tiene 2 acepciones. Las ventanas de los cielos es el cuerno de la abundancia de Dios para nosotros, pero también son sus secretos. Entonces, si usted quiere realmente recibir revelación de Dios, automáticamente, ¿qué abre la revelación? El diezmo. Por eso es que personas, pastores, líderes y siervos de Dios que no diezman, que no obedecen ese mandamiento, no pueden recibir la otra acepción de la palabra. Pueden recibir la primera promesa: derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y Deuteronomio dice también que cuando nosotros diezmamos, el Señor te abrirá tu buen tesoro, tu palabra. Quiere decir que el buen tesoro de Dios, el buen tesoro es un baúl. Ese es tu buen tesoro. Pero ¿qué hay en ese baúl? Su palabra. Entonces, si yo quiero que Dios me abra su palabra, que está en su buen tesoro, tengo que cumplir algunos requisitos. Por eso es que el hombre, en lugar de obedecer la palabra de Dios, trata de estudiar, de leer, de escudriñar y de analizar con su mente finita lo que hay en ese tesoro. Y lo que hacemos es confundirnos. Empezamos a bajar un montón de sofismas, un montón de conceptos, un montón de ideas. Hay pastores que hacen un sincretismo, agarran un poquito los mormones, testigos de Jehová, catolicismo, todo para formar una doctrina, porque aquí no te encuentran ellos. Porque lógicamente, ¿por qué no la encuentran? Porque no hay esa relación con Dios. Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro está tu corazón. Entonces, mucho pueblo cristiano quiere la revelación, muchos pastores quieren la revelación, pero no están dispuestos ¿a qué? A pagar, diga conmigo, a pagar. ¿Y qué se paga, hermano? Se paga un derecho, se paga un privilegio. ¿Y qué es pagar para nosotros en nuestro concepto? ¿Qué es pagar? Hacer un cheque, es dinero.
No vamos a dar mangos para que como pago, no. Usted no puede ir al banco y decir, mire, vengo a pagar la letra de mi tarjeta de crédito, aquí hay una canasta de mangos. No se lo van a aceptar. Usted tiene que traer dinero. Y con Dios es lo mismo. Por eso es que veíamos el martes la oración sacerdotal. Jehová te bendiga. ¿Y cuál es la bendición de Dios? Proverbio lo dice. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiere decir que si yo quiero que Dios me enriquezca, tengo que hablarlo o hacerlo de la manera que Él dice: Jehová me bendiga y me guarde. Pero muchos queremos la riqueza fácil, queremos la riqueza inmediata y no queremos buscar. Entonces, cuando Satanás ve a alguien así, también lo enriquece, pero añade tristeza. Por eso es que el proverbio aclara: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Quiere decir, mi corazón está protegido. Entonces, cuando nosotros, los pastores, no cumplimos con eso, se nos cierra el tesoro de Dios, no lo abre. Por eso dice Jehová, te abrirá su buen tesoro, su palabra. Muchas veces nosotros, repito, no queremos eso. Eso viene porque hay cosas selladas que no debo pretender investigar por mi cuenta. Hay quienes, especialmente los escatólogos, los que se especializan en estudiar escatología, encuentran similitudes y empiezan a hablar del Vaticano, que el Papa. Muchos decían que Juan Pablo II era el anticristo, se murió. Y se supone que el anticristo tenemos que verlo, tiene que tener un perfil. Así que estudiar esto con la mente, vamos a confundirnos. Es mejor dejar que la Biblia, como dijeron los pastores que me precedieron, se explique por sí sola. Verso 5: entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Levantar la mano derecha, usted lo ve aún en los juzgados. Promete decir la verdad, levanta la mano derecha. Aquí sí que aquí el Señor está haciendo un compromiso. ¿Con quién? Con quien creó el cielo y las cosas que en él hay, con el Padre. Está haciendo un compromiso y la tierra, el que creó la tierra y las cosas que en ella hay. Y el mar y las cosas que en él hay. ¿Y cuándo hizo el Señor eso? Génesis. El Señor, la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios. Entonces Él le está recordando, este ángel, que yo creo que puede ser Jesús, por su perfil que nos da, está recordando quién es el creador de todas las cosas. Que ya dijo a Él que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí está recordando lo que Dios ha anunciado para los últimos tiempos. Recuerde que estamos estudiando la revelación de Jesucristo, la revelación que Dios le dio a Él, y Él se la está dando a Juan para que Juan nos la transmitiera a nosotros. Quiere decir que todavía falta el séptimo ángel. No sé a quién le va a tocar estudiar eso, pero todavía falta que estudiemos y aprendamos qué va a suceder cuando el séptimo ángel esté para la trompeta. 8. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo: tómalo y devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Esta frase ya la conocemos porque la escuchamos en Ezequiel. Recuerde que Ezequiel es uno de los profetas que enseña muchísimo sobre los últimos tiempos. Pero curiosamente, Ezequiel también enseña sobre los principios de los tiempos. Cuando estudiamos Génesis 1:1, obligadamente vamos a estudiar Ezequiel, porque Ezequiel nos va a dar muchas luces de qué sucedió
en Génesis 1:1 para poder entender realmente los fenómenos que sucedieron en la tierra. Aquí estamos viendo lo que va a suceder. Pero esta frase, y te será amarga, este rollo te será amargo, pero será dulce como la miel, quiere decir que cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros digerimos la palabra, es amarga a veces. No de amargura, sino de confrontación, difícil. En un lenguaje común y corriente se diría difícil de entender, difícil de digerir. ¿Por qué es pecado hacer esto? Pero ¿qué daño le hago si hago esto? La Biblia dice que no es bueno. Pero el hombre quiere saber, ¿pero por qué es malo? ¿Qué de malo hay que yo tenga Facebook? ¿Qué de malo hay que yo que tenga mi Twitter? ¿Qué de malo hay? ¿Qué de malo hay que pueda salir a jugar a la calle con mis amigos? La palabra a veces da mandamientos, hermano, que no son fáciles de digerir. Usted sabe que hay dos clases de mandamientos. Están los mandamientos que se entienden fácilmente y están los mandamientos que no se entienden. Hay mandamientos que no se entienden, pero hay que obedecerlos. No quiero entrar en eso porque tendría que meterme al judaísmo y no me gusta entrar en esos linderos. Pero, por ejemplo, en el hombre hay dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída y la naturaleza que se está restaurando. Y en nosotros tenemos una lucha interna. Pablo ya lo dijo, miserable de mí. Hay un cuerpo de muerte aquí que me está obligando a hacer cosas que no quiero. Porque lo que quiero hacer no puedo. O sea, hay una inclinación al bien y una inclinación al mal. Esto es algo que nos va a perseguir toda la vida. Ahora la pregunta, ¿por qué Dios la dejó? ¿Por qué Dios permite que en nosotros hayan esas dos naturalezas? Muy sencillo, ¿contra qué va a luchar usted? Es necesario que usted comprenda esto para que deje de pelear contra otras personas y que mejor se dedique a pelear contra esto. Por eso fue que Pablo llegó a la conclusión, tengo que estar tan ocupado controlando este hombre de muerte, este cuerpo de muerte, que no me da tiempo de criticar a los demás, no me da tiempo de fijarme en los demás, mejor me fijo en lo que hay aquí. Y Jesús ya lo había dicho, no mires la paja en el ojo ajeno, mejor mira tu viga. Pero el hombre lógicamente obvia voluntariamente esos principios y nos metemos en problemas. Hoy tuve el privilegio de desayunar con un pastor asociado a nuestro ministerio y me sentí tan bien que no hubo críticas, no hubo murmuraciones. Le conté a mi esposa, hubo una plática muy ministerial, hablamos de cosas personales, no se tocaron otras cosas. Y ese debiera ser el patrón de conducta de nosotros, para que Pablo nos pueda decir qué hay cuando se reúnen, qué hay. Y qué vergüenza tener que decirle, sí, hubo peladera. Pero al contrario de eso, decirle, hubo edificación. Compartimos palabra, compartimos consejos. Me compartió un mensaje que predicó, muy interesante. Entonces, hay retroalimentación. ¿Por qué? Porque esa naturaleza caída quiere salir en cualquier momento, quiere brotar. Y cuando viene la palabra, es amarga en el vientre. Por eso estoy consciente que la palabra verdadera, esta, sin levadura, no es agradable para muchos vientres. No es agradable, amarga la vida, amarga amarga el futuro, por así decirlo, para esa persona. Ya van con prohibir esto. ¿Qué tan exagerados? O sea que uno no puede tener novia, pastor. Pues la Biblia dice que no. La Biblia, no, como dijo mi esposa ayer en su mensaje, no soy yo quien lo dice la palabra. Lo que la Biblia autoriza es un compromiso prematrimonial.
Porque si no va a caer en lo que dice Cantares. No despiertes al amor. No lo despiertes hasta que Él quiera. Entonces ahí tenemos esas fronteras que la palabra nos pone a todos. Son esos linderos que no debemos pasar. Pero ese mandamiento para quien quiere justificar su mala conducta es amargo. Y te será amargo en el vientre. Pero después se convertirá en miel en tu boca. Quiere decir que después que yo pasé el proceso de la confrontación, por ejemplo, usted sabe que las mejores medicinas todas son amargas. Todas, por eso las forran de rosadito, les ponen azuquitar, pero allá adentro, si usted se le parte y hermano, es puro ajenjo. Pero ¿qué efecto produce en su salud? De sanidad. La palabra dice que es sanidad a todo mi cuerpo. Pero esa palabra, para que sea sanidad a todo mi cuerpo, primero tengo que sufrir la amargura que produce de frenarme, de no dejarme en libertad para que yo haga lo que quiero. Entonces la palabra es mi freno. No me gusta, no le gusta a este hombre interno, pero después es dulce como la miel. Y entonces le dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y no dice que me amargó el vientre, solamente dice, y fue en mi boca dulce como la miel. Aunque después dice, y cuando lo comí, me amargó las entrañas. ¿Qué sí que aún este hombre, el apóstol, qué habría en ese libro escrito? Definitivamente habría palabra que lo confrontó a él mismo. Por eso es que es necesario, y yo lo digo con todo respeto, pero muchos se nos van de aquí porque no soportan esto. ¿Qué es lo que no soportan? La amargura que produce. Hubo alguien que dijo, bueno, ¿y qué si al llegar al cielo me dicen que tan exagerada que fui? ¿Y qué si al llegar al cielo me dicen, ay, tan tontita, ¿por qué no fuiste al cine? ¿Qué tal si me dicen así? Yo le preguntaría, ¿y qué tal si te dicen que por haber ido al cine te vas al infierno? ¿Ve? Porque anteponemos el razonamiento, porque esas cosas que son amargas para el deleite, son amargas para la vida personal, lógicamente lo que el Señor quiere es endulzarme la vida. Pero ¿cómo me la va a endulzar? Primero me tiene que provocar repulsión. Usted sabe que tomar algo amargo, uno hace caras. El cuerpo está a punto de rechazarlo. Y eso es la palabra. Ayer aprendí algo hermoso con respecto al árbol, a los frutos. Usted lo oyó, ¿verdad? Le pregunté a Vladi ahí que me aclarara el concepto. Dice que enseñó el pastor Vladi que el fruto se compone de dos cosas. El árbol busca la luz del sol. Agarra la luz, imagínense ese misterio, yo nunca lo había visto así. Agarra la luz a través de la clorofila y de la fotosíntesis de las hojas y de toda la savia, agarra la luz y la manda a la raíz y se mezcla con los nutrientes de la tierra y aparece el aguacate. Quiere decir que en el aguacate usted está comiendo nutrientes de la tierra y está comiendo luz. Interesante. Eso a mí me abrió un panorama tremendísimo. Entre todo lo que el pastor enseñó, ese fue mi rema. Y le hice una pregunta ahí para que me lo aclarara más, porque me impactó eso. Quiere decir que una naranja es parte luz y parte nutrientes. Hasta ahí le voy a enseñar, porque la otra parte lo vamos a ver en Génesis, cuando veamos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Otra cosa que aprendí es que el árbol es ciencia, y toda ciencia tiene que ser demostrada. El bien y el mal hay que demostrarlo. El mal no se puede demostrar, pero el bien sí. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, hermanos, hay tantas cosas que nos pueden provocar amargura. Por ejemplo, Acab, el rey Acab.
¿En qué estado cayó Acab cuando Nabot no le quiso vender la viña? A ver, pastor. ¿En qué estado cayó? En amargura, dice. Y su cuerpo se amargó de la cólera. Y Jezabel le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿No quieres comer? Es que este Nabot no me quiere vender la viña. Pero vamos a lo que provocó la palabra de Nabot. ¿Por qué la palabra esto? Y cuando te comas el librito, te va a hacer amargo en tu vientre. Nabot le da una verdad al rey. Eres muy rey, pero mi viña no te la puedo vender. Hay una ley en Levítico y Deuteronomio que me ordena no vender la heredad de mis padres. Lo siento mucho, rey. Esa verdad amargó al rey. ¿Y entonces qué pasó? Se deprimió. Hay gente que cuando se le da la palabra, se amargan, hermano, se enojan. Es que ahí muchos le tiran a uno. Es que ahí son exagerados. Es que ahí son legalistas. Es que ahí lo avergüenzan a uno. Y ese uno a saber quién es, pero se van hablando mal. ¿Y cómo se van? Amargados. Si se esperaran un poquito más y empezaran a ver los resultados de ese efecto, vendría la dulzura a sus vidas. Vendría la dulzura de la visión, la dulzura de la revelación, la dulzura de la prosperidad. Pero como esto les cae y les amarga, caen en el estado de acá. No comen, se entristecen, se deprimen. Entonces vemos que la verdad no es agradable. Bueno, se lo dijeron a Jesús. Señor, la gente se está yendo, ¿verdad? Y a mí me alegra que Jesús haya sido de visión de fe. Porque les dijo, bueno muchachos, no puedo cambiar el mensaje. Así que si ustedes quieren también se van, ¿verdad? Porque ese es el problema de hoy. Ese es el problema, lo vemos, pastor. Cuidamos más a la gente que la palabra. Cuidamos más las sillas que el mensaje. Cuidamos más que la gente no se lastime. Y entonces tenemos un montón de gente pecadora sin ser confrontada, sin ser llevados al límite. Si Dios hubiera pensado eso, jamás hubiera permitido llevar al límite al hijo pródigo. Pero ¿cómo logró el Señor despertarlo y volverlo en sí? Y que llegara a una conclusión que en la casa del Padre había suficiente alimento. ¿Cómo logró el Padre llevarlo al límite? Hasta que lo amargó con la verdad. ¡Qué tremendo! Yo aquí comiendo esto y los siervos de mi papá comiendo mejor que yo, siendo yo hijo. No, no es posible esto. Pero si usted revisa la vida del hijo pródigo, el camino, y estuvo un buen tiempo fuera de la casa, feliz de la vida, hasta que le entró la verdad. Conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. Ahora, esta verdad no es fácil de digerir. Por eso muchos prefieren irse, cambiarse de congregación, donde no les toquen sus conceptos, sus estructuras, donde no les cambien su forma de vivir. Quieren estar cómodos ahí. Y hay que respetarlos, pues. Hay que respetarlos, es asunto de ellos. En lo que a mí concierne, y mientras usted me permita predicarle, siempre le voy a decir lo que le va a amargar. Siempre le voy a decir lo que lo va a amargar. Pero después le garantizo que su vida será un oasis de dulzura. Su matrimonio, sus finanzas, su casa, su hogar, su trabajo, su empresa, su ministerio a la manera de Cristo. Y cuando lo comí me amargó las entrañas y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea que todavía hay un montón de gente en la tierra, en este momento de la historia, esperando que alguien les venga a predicar. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 11, cuando vamos a ver a los profetas que enseñan, a los profetas que fueron enviados por Dios para enseñarle a la gente
que va a estar ávida de oír palabra. Ahora lo doloroso es que mientras hubo tiempo, no la quisieron. Y recordemos, picados por las langostas, picados por los animales, picados por el infierno, algunos lógicamente claudicarán, aceptarán el sello de la bestia. Otros no van a ser sellados, pero van a pasar lo que no debieron haber pasado. Y yo creo, este es un buen mensaje para los jóvenes, que siempre están jugando con el Evangelio, que siempre están pensando, no, eso no va a pasar, eso no es para mí si yo soy salvo. Cuidado, porque ya el pastor Miguel nos lo enseñó en su primer estudio. Hay quienes son salvos por gracia y otros por fuego. Porque de que son salvos, sí, Señor. Es que la salvación no se pierde, no, el que se pierde es el hombre. La salvación no, quien se pierde es el hombre. Por eso es que vemos con mucha satisfacción para mí, que la iglesia cada acercamiento que tenemos con la venida de Cristo se va quedando rala, se va raleando. Son menos los que quieren. Por eso yo siempre les he dicho, y hoy lo hablamos con el pastor Sergio, aquí hay 3 iglesias. Está la iglesia del domingo, ¿verdad? La iglesia del domingo es la de fiesta. Es la iglesia de la misa evangélica. La tradición, hay que ir a misa. Solo que ahora, como me convertí a Cristo, vamos a la iglesia evangélica. Está la iglesia de los martes, los de la fe, chiquita, man, pero gigantes. Los demás son los que prestan dinero, los que se truenan los dedos, se comen las uñas, tristemente, porque no quieren crecer en fe. La iglesia de la doctrina, miren, queremos saber, qué bonito. Aquí está la iglesia del domingo. Y yo le agrego, esta es la iglesia del pastor Berché. ¿Y usted no se congrega con el pastor Berché? ¡Qué pastorazo el que tiene! Yo voy a ir a oírlo. No vienen a la iglesia, vienen a oír. ¿Por qué? Porque la iglesia, a medida que Cristo se acerca, se va a ir empequeñeciendo. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos megatemplos? Esos cascarones. Ahí es en donde va a venir la amargura de la verdad para muchos siervos que se ocuparon más en construir edificios que en construir almas, que en construir fe. Pero eso lo van a ver ellos hasta el final. Porque lógicamente, si el Espíritu Santo, y no lo dudo, va a llegar a tocar al pastor, lo va a obligar a hablar estas verdades. ¿Y qué va a pasar con la gente que anda, que acuchuchó, por así decirlo, por tantos años? ¿Y a este qué le pasó? Cambió su mensaje, pastor, qué duro está dando. No, yo mejor me voy con el otro. Y con mucha pena va a tener que ver que las sillas que tanto le costó llenar de gente y que mantuvo llena, se le van a vaciar. ¿Por qué? ¿Cuántas sillas tenía Jesús en su iglesia? 12. Sí, 12 sillas. Comparado con el paradigma de hoy, Jesús fue un fracasado porque solo tuvo 12 sillas. Y usted, pues la pregunta, ¿qué hacen, pastor? ¿Y molesta, sí o no? Pastor, ¿y usted cuántas sillas tiene? Como que si las sillas fueran las que son salvas, ¿verdad? Porque lógicamente el metro cuadrado, pues caben tantas sillas y tantas sillas por tanto. O sea que su iglesia es grande, ¿verdad? Entonces, oiga esto, de 12 sillas, ¿cuántos realmente eran sus discípulos? Sus apóstoles eran 12, pero sus discípulos de hueso colorado, ¿cuántos fueron? Solo 3, Pedro, Jacobo y Juan. Porque a los demás no se los podía llevar al monte de la transfiguración, no están listos para asimilar lo que van a ver. Quiere decir que Jesús tenía la iglesia del domingo, que eran los miles, ¿sí o no? La iglesia de los apóstoles, que eran los 13, de los cuales uno era ladronote. Y la iglesia de Cristo, que eran 3. Por eso me recuerdo cuando el pastor Will inauguró su obra, y estaba lleno, ¿verdad? Y me recuerdo el consejo que te di. Cuidado, Will, no te dejes impresionar. Toda esta gente solo vino a ver. Estos no son de aquí. Y yo sé que no los conocía.
Pero ya estas canas me dan un poquito de experiencia, hermano. Entonces yo me alegro de eso. ¿Sabe por qué? Porque a medida que Cristo venga, la iglesia se va a ir raleando. Quiere decir, estoy hablando la verdad. Mientras que los que las mantengan más llenas, hay fiesta, hay invitados, artistas, está Pompín, está esto y lo otro, Julio Iglesias, Nelson Ned. ¿Verdad? Es esto. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aún los de alta alcurnia van a tener que escuchar la palabra de Dios. Los que nunca quisieron venir a la iglesia. Un hermano me escribió y me dice, pastor, lo quiere conocer mi jefe. Pues llévalo a la iglesia. Eso le dije, me dijo, que vaya a la iglesia. Y me preguntó dónde quedaba. Y cuando le dije, ¿dónde queda la iglesia? Mejor decirle que venga aquí a mi empresa. Desde ya va a tener que oír a Juan. Va a tener que oír a Juan. Porque no nos queremos humillar. No queremos estar donde está Jesús. Queremos estar donde me cuiden bien el carro, en un barrio bonito, ¿verdad? Así, un barrio de élite. Pero ahí por los juzgados es peor que están los presos. No, mejor dígale al pastor que venga. Claro, si yo estuviera en mis pininos, hubiera corrido a ir, hermano. Pero ya a esta edad, ya digo, no, sí. Tal vez cuando regrese, tal vez. Porque ya conocí un poquito más. Entonces aún vea, hay gente que no va a llegar a su congregación. ¿Sabe qué, pastor? Mejor venga aquí conmigo. Es que no puedo permitir que me vean ahí, no. Peor, hay Ministerio de Educación, ¿no? Es con profesores, ¿no? Te bendigo, profesor, pero hay gente que no les gusta. Yo me quiero congregar donde hay abogados, contactos, hermano, donde hay amigos. Y no saben que aquí hay. ¿A quiénes les llegaron ya sus $10 de este mes? ¿Más? Recuerden que vamos a hacer un ejercicio de fe. Si usted no tiene su sobre de $10, pídalo. Yo le garantizo que usted va a ver milagros. ¿Por qué? Porque los milagros son la contraparte de los milagros del diablo. Porque el diablo también imita. Entonces, como la gente anda buscando prosperidad, el diablo se las da. El problema es que la prosperidad del diablo enferma, aparta. En cambio, la prosperidad de Dios lo acerca a Él. Por eso me gusta lo que dice la Biblia. La prosperidad de Dios, la bendición de Dios, no añade tristeza. Al contrario, es un gusto. Es un gusto darle al Señor. Amén, hermanos. Interesante. ¿Usted quiere seguir siendo amargado por la palabra? ¿Sí o no? Sí, yo espero que sí. Pero eso le va a traer a usted dulzura después. Se va a convertir dulce en su boca, dice. Cuando usted testifique, cuando hable y cuente las cosas. Hoy estaba viendo lo del Gadareno otra vez. Ese hombre me enseña, hermano, grandes cosas. Bueno, todos me enseñan en la palabra. Pero el Gadareno me enseñó mucho hoy. Le dice Jesús, déjame ir contigo. Déjame ir contigo. Ya liberado, ya lo habían sacado sus demonios, ya está en su sano juicio, déjame ir contigo. Y Jesús le dijo, no, anda a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cuando yo escudriñé un poquito más eso, encontré esto, porque a mí no me van a dejar entrar, Gadareno, a ti sí. Y cabalito, ¿qué le dijeron los dueños de los cerdos? Entonces Jesús, chispudo, con todo el respeto a la palabra, metió un su infiltrado por ahí, ¿verdad? Como a mí no me dejan entrar, anda tú. Estoy seguro que ese Gadareno hizo más en Gadara
que si hubiera ido con Jesús. Entonces usted va a hacer más en su Gadara, ahí en su casa. En su Gadara no estoy hablando de una porqueriza, estoy hablando de su ciudad, su trabajo, su oficina. Usted es el mensajero de Dios, anda a trabajar porque ahí me eres más útil. Ahí me eres instrumento de bendición. Pero para eso usted primero tiene que sufrir la amargura de la verdad y después se convierte en la dulzura de la conversión a Dios. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo. Oro por este precioso rebaño, Señor, que aman tu palabra.